Imagina esto. Estás durmiendo plácidamente y, de repente, ¡zas!, te encuentras en medio de un sueño tan extraño que ni siquiera podrías inventarlo si lo intentaras. ¿Te ha pasado? Esos sueños que te dejan pensando, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Soñaste que volabas pero luego caías al vacío? ¿O que perdías todos los dientes de repente? ¿O quizás te viste atrapado en un laberinto interminable? Y lo más raro de todo es que al despertar, ese sueño se siente tan real, tan significativo, que no puedes evitar preguntarte si ha sido solo un sueño. Aquí está el dato que te va a sorprender. Los sueños no son solo un revoltijo de imágenes sin sentido. De hecho, son una ventana a tu subconsciente, y lo que ves en ellos podría estar diciéndote algo importante sobre ti mismo. Pero no te preocupes, no vamos a quedarnos en la superficie. Hoy no solo vamos a explorar qué significan esos sueños extraños que todos tenemos, sino que te vas a llevar una sorpresa que quizás no esperabas. Porque esto no es solo un vídeo más sobre sueños. Esto es un viaje a tu propia mente. Así que, si alguna vez te has despertado con más preguntas que respuestas, quédate conmigo, porque esto te va a interesar. Y mucho. Vamos allá. Ahora que ya sabemos que los sueños no son solo imágenes aleatorias, hablemos de algo que te va a sorprender aún más: la ciencia detrás de ellos. Porque aunque parezca magia, todo lo que ocurre en tus sueños tiene una explicación científica. ¿Sabías que mientras duermes tu cerebro está trabajando a toda máquina? Sí, aunque tú estés descansando, tu mente está procesando emociones, recuerdos y hasta problemas que no has resuelto durante el día. Es como si tu cerebro fuera un detective, buscando pistas en tu vida para ayudarte a entender algo que tal vez no has podido ver claramente. Por ejemplo, si tuviste un día lleno de estrés, es probable que sueñes con situaciones caóticas o de escape. O si estás pasando por un momento de incertidumbre, podrías soñar que estás perdido en un lugar desconocido. ¿Te suena familiar? Pero aquí viene lo más fascinante. Los sueños no solo reflejan lo que ya sabes, sino también lo que tu mente está tratando de resolver en segundo plano. Es como si tu cerebro estuviera diciéndote: oye, hay algo aquí que necesitas ver. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo puedes descifrar esos mensajes ocultos? Porque al final no se trata solo de entender tus sueños, se trata de usarlos para crecer. Así que, si estás listo para adentrarte en el fascinante mundo de los sueños, sigue viendo, porque esto no es solo un vídeo, es una guía para entenderte mejor a ti mismo. Ahora hablemos de esos sueños que todos hemos tenido en algún momento. Esos sueños tan extraños que al despertar te dejan con una sensación de ¿qué acabo de vivir? ¿Te suenan? Hoy no solo vamos a explorar qué significan, sino que te voy a dar una herramienta práctica para que tú mismo puedas descifrar su mensaje oculto. Porque aquí está la clave. Los sueños no son solo imágenes aleatorias, son mensajes codificados de tu mente, y para entenderlos necesitamos ir más allá de las interpretaciones genéricas. Necesitamos conectar con tus emociones y tu vida real. ¿Listo para empezar? Vamos allá. Primero, piensa en ese sueño extraño que tuviste recientemente. ¿Era sobre volar, caer, perder los dientes o tal vez algo completamente distinto? Anótalo en tu mente, o mejor aún, en un diario de sueños, porque recordar es el primer paso para entender. Ahora vamos a profundizar. Por ejemplo, si soñaste que volabas, no te quedes solo con la imagen. Pregúntate, ¿cómo me sentía mientras volaba? ¿Era emocionante, como si tuvieras el control total? ¿O era aterrador, como si en cualquier momento pudieras caer? Esa emoción es la pista clave. Porque soñar que vuelas puede significar libertad para alguien que acaba de superar un obstáculo. Pero para otra persona podría representar un miedo a perder el control. ¿Ves la diferencia? No se trata solo del sueño en sí, sino de lo que ese sueño significa para ti. Otro ejemplo, soñar que caes. Ese sueño suele estar relacionado con el miedo al fracaso o la sensación de que algo en tu vida se está yendo de las manos. Pero, ¿cómo te sentiste al despertar?
¿Fue un susto momentáneo o una sensación de alivio? Eso te da una pista de si estás enfrentando un miedo o si, por el contrario, estás dejando ir algo que ya no te sirve. Finalmente, pregúntate, ¿qué estaba pasando en mi vida cuando tuve ese sueño? ¿Había algo que te preocupaba? ¿Algo que te emocionaba? ¿O algo que querías dejar atrás? Porque tus sueños no ocurren en el vacío. Están conectados con tu realidad. Así que la próxima vez que tengas un sueño extraño, sigue estos 3 pasos. Identifica el sueño, conecta con tus emociones y relaciónalo con tu vida. Verás cómo poco a poco empiezas a entender esos mensajes que tu mente te está enviando. Y ahora te pregunto, ¿cuál ha sido el sueño más raro que has tenido? ¿Qué emociones te generó? Compártelo en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y quién sabe, tal vez, entre todos, descubramos algo increíble. Ahora vamos a centrarnos en un terreno fascinante, los símbolos secretos de tus sueños. Porque aunque cada sueño es único, hay ciertos elementos que aparecen una y otra vez en los sueños de las personas. Y estos símbolos podrían estar diciéndote algo importante sobre ti mismo. Empecemos con un símbolo que todos hemos visto en algún momento, el reloj. Soñar con relojes no es casualidad. Este símbolo suele estar relacionado con el tiempo, pero no de la manera obvia que podrías pensar. Por ejemplo, si en tu sueño el reloj avanza demasiado rápido, podría estar reflejando una sensación de que el tiempo se te escapa. ¿Te ha pasado que sientes que no tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que quieres? Eso podría estar manifestándose en tus sueños. Pero si por el contrario el reloj se detenía o retrocedía, tal vez estés en un momento de tu vida en el que sientes que estás estancado, como si el tiempo no avanzara. ¿Te suena familiar? Y aquí viene la parte más interesante. Soñar con un reloj no siempre es negativo. A veces puede ser una señal de que necesitas prestar más atención a cómo estás usando tu tiempo. ¿Estás dedicando suficiente tiempo a lo que realmente importa? ¿O estás dejando que el tiempo pase sin aprovecharlo? Ahora hablemos de otro símbolo poderoso, el espejo. Soñar con espejos suele estar relacionado con la autoimagen, la identidad o incluso con la forma en que te ves a ti mismo. Por ejemplo, si en tu sueño el espejo se rompía, podría estar reflejando una sensación de fractura en tu identidad o autoestima. ¿Te has sentido dividido entre lo que eres y lo que los demás esperan de ti? Pero si el espejo te mostraba una imagen distorsionada, tal vez estés lidiando con una percepción de ti mismo que no encaja con la realidad. ¿Te reconoces en lo que ves o sientes que no eres realmente tú? Y aquí viene la parte más profunda. Soñar con un espejo puede ser una invitación a reflexionar sobre cómo te ves a ti mismo. ¿Estás siendo honesto contigo? ¿O hay algo que necesitas cambiar para sentirte más alineado con quien realmente eres? Ahora vamos con un símbolo que a muchos les resulta familiar, el laberinto. Soñar con un laberinto suele estar relacionado con la sensación de estar perdido o atrapado en una situación de la que no encuentras salida. Por ejemplo, si en el sueño te sentías ansioso o desesperado, podría estar reflejando una situación en tu vida en la que te sientes atrapado, como un trabajo que no te satisface, una relación complicada o incluso una decisión importante que no sabes cómo tomar. Pero si por el contrario te sentías decidido a encontrar la salida, tal vez estés en un momento de tu vida en el que estás buscando soluciones activamente, incluso si el camino no está claro. Y aquí viene la parte más interesante. Soñar con un laberinto no es siempre negativo. A veces puede ser una señal de que estás en un proceso de búsqueda, de exploración. Es como si tu mente te estuviera diciendo: estás en un camino complicado, pero no te rindas. La salida está más cerca de lo que crees. Finalmente, hablemos de un símbolo que puede ser intenso, el volcán. Soñar con un volcán suele estar relacionado con emociones reprimidas que están a punto de explotar. Por ejemplo, si en tu sueño el volcán entraba en erupción, podría estar reflejando una situación en tu vida en la que estás a punto de perder el control. ¿Hay algo que te está haciendo sentir frustrado, enojado o abrumado? Pero si el volcán estaba inactivo, tal vez estés reprimiendo emociones que necesitas expresar. ¿Hay algo que estés guardando dentro y que necesitas salir? Y aquí viene una parte importante.
Soñar con un volcán puede ser una señal de que necesitas liberar esas emociones antes de que exploten. ¿Hay algo que necesitas decir o hacer para sentirte más en paz contigo mismo? Así que la próxima vez que sueñes con alguno de estos símbolos, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué emociones te generó? ¿Cómo se relaciona con lo que estás viviendo? Porque tus sueños no son solo imágenes, son mensajes que pueden ayudarte a entenderte mejor y a vivir una vida más consciente. Y ahora te pregunto, ¿has soñado alguna vez con alguno de estos símbolos? ¿Qué emociones te generó? Compártelo en los comentarios. Quiero leer tus experiencias y quién sabe, tal vez entre todos descubramos algo increíble. Ahora que ya sabes que tus sueños no son solo imágenes aleatorias y que has explorado algunos de los símbolos más comunes, es momento de dar el siguiente paso. Usar tus sueños para crecer. Porque al final no se trata solo de entenderlos, se trata de usarlos como una herramienta para vivir una vida más consciente y plena. Lo primero que necesitas es un diario de sueños. Sí, algo tan simple como un cuaderno o una app en tu teléfono puede ser tu mejor aliado. Aquí está cómo usarlo. Anota tus sueños al despertar. No importa si no los recuerdas completos. Escribe lo que puedas, incluso si son solo fragmentos o sensaciones. Describe las emociones. ¿Cómo te sentiste durante el sueño? ¿Y al despertar? Esto es clave para entender el mensaje. Identifica patrones. Con el tiempo, verás si hay sueños que se repiten o emociones que aparecen una y otra vez. Esto te dará pistas de lo que tu mente está tratando de decirte. Una vez que tengas tus sueños anotados, tómate un momento para reflexionar. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte. ¿Qué estaba pasando en mi vida cuando tuve ese sueño? ¿Hay algo en mi vida actual que se relacione con las emociones o imágenes de este sueño? ¿Este sueño me recuerda a algo del pasado que no he terminado de procesar? La reflexión consciente te ayuda a conectar los puntos entre tus sueños y tu vida real. A veces la respuesta está más cerca de lo que crees. Los sueños pueden ser confusos y a veces necesitamos una perspectiva externa. Habla con alguien de confianza sobre tus sueños. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un profesional si sientes que hay algo que necesitas resolver más a fondo. Compartir tus sueños no solo te ayuda a verlos desde otra perspectiva, sino que también puede aliviarte, porque a veces solo el hecho de hablar de ellos ya es terapéutico. Otra forma de entender tus sueños es a través de la creatividad. Dibújalos, escríbelos como si fueran una historia o incluso actúalos. Esto te ayuda a explorar las emociones y los símbolos de una manera más profunda. La creatividad es una puerta hacia tu subconsciente y a veces las respuestas llegan cuando menos lo esperas. Así que la próxima vez que tengas un sueño extraño, no lo ignores. Usa estas herramientas para descifrarlo, porque tus sueños no son solo historias que ocurren mientras duermes. Son mensajes que pueden ayudarte a entender mejor, a crecer y a vivir una vida más consciente. Y recuerda, no estás solo en esto. Todos soñamos. Todos nos preguntamos qué significan estas historias que nuestra mente crea mientras dormimos. Lo importante es que ahora tienes las herramientas para empezar a entenderlas. Si este vídeo te ha ayudado a entender un poco más sobre tus sueños, dale like, suscríbete y comparte tus sueños más extraños en los comentarios. Quién sabe, tal vez entre todos descubramos algo increíble. Hasta el próximo vídeo.